Ya. Hola a todos, este es el segundo video que voy a subir a la cuenta, el segundo y el último, es la segunda parte del video que subí previamente. El video anterior, por si no lo han visto o si ya lo vieron y se olvidaron, básicamente hablé de lo que fue el siglo XIX con respecto a la historia de Chile y la historia universal. Y ahora voy a hablar sobre el siguiente siglo, el siglo XX, o sea, como de los años 1900, ¿ya? Y lo sigo con una línea de tiempo que está en el drive del perfil de la cuenta de Instagram, así que la pueden ir a ver allá. Esta es la línea de tiempo, ahora tiene dos partes, ¿ya? Y bueno, entonces voy a empezar, ¿ya? En el video pasado terminé con lo que fue la República Liberal, que esta República Liberal terminó con lo que fue la Guerra Civil y la derrota del presidente, ¿ya? También hablamos un poco de lo que fue la historia universal, así que voy a partir desde allí. Ahora lo que toca es el periodo parlamentario. ¿Ya? El periodo parlamentario en Chile también se le llama pseudoparlamentarismo o parlamentarismo a la chilena. Y este periodo va desde 1891 hasta 1925. Se le llama así parlamentarismo a la chilena porque no fue un periodo parlamentario como tal, por ejemplo, lo que es Inglaterra, sino que tuvo varias particularidades en Chile, ¿ya? Algunas de esas son que el legislativo estaba sobre el ejecutivo, no había un equilibrio. Y es por ello que se le da este nombre, no porque fuera un periodo como parlamentario, sino porque el poder legislativo tenía mucho más poder de lo que tenía el presidente, el poder ejecutivo, ¿ya? Después, otra cosa que lo hace como distinto este periodo en Chile es que el presidente era el jefe de Estado y el jefe de gobierno, cosa que no debería pasar, deberían ser dos personas distintas, un monarca y otra persona como un canciller, por ejemplo, ¿ya? Y así como en vista general a lo que fue el periodo, existe lo que fue la obstrucción del Congreso hacia el presidente, o sea, del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Y esto es muy preguntable, es demasiado característico del proceso que estamos viviendo ahora. ¿Y esto cómo lo hicieron? Por medio de lo que fueron los vicios parlamentarios. Antes eran prácticas parlamentarias, pero ahora lo empezaron a hacer tan a menudo que se volvieron como vicios, ¿ya? Muchas de estas cosas ya existían desde el periodo liberal, pero fue ahora cuando este poder legislativo agarró más poder que se hicieron mucho más presentes. Y otra cosa que hay que recordar es que este poder legislativo, el Congreso, básicamente era la gente que tenía más dinero, o sea, lo que era la aristocracia, después la burguesía, ahora la oligarquía, que voy a hablar de eso más adelante, ¿ya? Entonces, por eso, ¿ya? Entre estos vicios parlamentarios, voy a nombrar algunos. El primero son las interpelaciones y los votos de censura, ¿ya? Ambos de estos vicios están relacionados con que el presidente tiene sus ministros, él los elige, ¿ya? Y cuando el poder legislativo no le gusta como el actuar de alguno de esos ministros o simplemente quiere como molestar, por decirlo así, al presidente, ellos van a ocupar esta arma, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Que ellos le piden explicaciones al ministro y le dicen como, ¿por qué hiciste esto mal? Él tiene que dar explicación de por qué hizo ello y luego ellos ven si le creen o no, qué les parece, y él tiene que o renunciar o los van a expulsar. Y básicamente el ministro se tiene que ir, ¿ya? Después, y si recuerdan, esto es lo que pasó con el periodo liberal anteriormente, ¿ya? ¿Y qué pasa? Eso lo hacían tan a menudo porque ellos querían más y más poder. Entonces, cada vez que el ministro hacía algo que no era de su agrado, que no iba a beneficiarles a los congresistas, lo hacían, ¿ya? Entonces, esto era tan recurrente que ocurría la rotativa ministerial. Es decir, que venía un ministro, venía otro y así no era nada estable, ¿ya? Después, lo otro es que existía la no clausura del debate, ¿ya? Otro vicio parlamentario, que básicamente significa que podía estar una ley en proceso, así como de aprobarla, pero no existía la censura, entonces podían estar todo el rato discutiendo sobre este proyecto de ley y no aprobarla, porque no existía un tiempo en que la ley tenía que estar lista. No sé si me explico. Entonces, básicamente así es como ellos nunca aprobaban leyes, por ejemplo, sociales, porque no tenían ninguna exigencia de que para este tal día, a esta hora, tiene que ya haber una decisión sobre esta ley. Simplemente la aplazaban y la aplazaban. Después, el último vicio parlamentario que escogí fueron las leyes periódicas. Esta que causó tanto problema en el periodo anterior, el periodo liberal. Las leyes periódicas básicamente son leyes que se tienen que aprobar casi siempre dentro de un año, así cada año, o dentro de cierto periodo, ¿ya? La más importante es la ley de presupuesto, que si esta ley no se aprueba, cualquier cosa que tú compres es ilegal, no puedes comprar nada, ¿ya? Después, lo otro característico de este periodo es la escasa sensibilidad social
por el tema de la cuestión social, que ya había explicado lo que fue la cuestión social en el video anterior, pero básicamente son un conjunto de problemas que le ocurren a la clase más baja, a la que tiene menos recursos, los que son como con más desposeídos de la sociedad ya. El tema como de la vivienda, de las enfermedades y de todo ello ya. El trabajo con falta del contrato del trabajo, o sea, antes no estaba estipulado todo lo que tu trabajo iba a tener. Entonces te podían echar así como si nada, sacar de tu trabajo, expulsar y muchas otras cosas. Y a la oligarquía que estaba en el Congreso, que tenía mucho poder en este momento, simplemente no le interesaban esos problemas, que la gente se la arreglara sola. ¿Ya? Después existen los vicios electorales, ¿ya? O sea, con respecto a lo que eran las elecciones. Estos eran primero el cohecho. El cohecho es la compra del voto. Yo, por ejemplo, si quiero que gane un candidato de derecha, voy a comprar tu voto y así tú, aunque quieras votar por un candidato de izquierda, vas a tener que comprar porque yo te digo porque lo estoy comprando, ¿ya? Y esto era posible porque antes no existía el voto secreto. Entonces, ahora, en cambio, por ejemplo, yo perfectamente podría ir con alguien y comprarle su voto y que esta persona me diga, sí, claro, que va a votar por mi candidato, pero no tengo cómo comprarlo porque el voto hoy en día es secreto, ¿ya? Lo otro es que ocurría mucho fraude por lo mismo y una presión patronal. Los patrones de fondo, básicamente como la gente que trabajaba para ellos, no sabía leer ni escribir, no tenía mucha cultura, por decirlo así, fácilmente podían obligar a sus trabajadores que votaran por el candidato que ellos preferían, ¿ya? Después, entonces, con respecto a este periodo, existen tres grupos sociales ya muy armados, por decirlo así, porque antes, en el siglo anterior, aún no estaba la clase media, ¿ya? Creo que lo había mencionado antes, en el video anterior. Ahora sí existen tres grupos sociales en Chile. La oligarquía es el primero, y el como más alto. Si estamos como en una pirámide, está la oligarquía, la clase media, y abajo el proletariado, ¿ya? La oligarquía básicamente se formó porque existía lo que era la aristocracia, esta gente que siempre tuvo poder, como los terratenientes, así que por herencia siempre han tenido dinero, etc. Y después existe la burguesía, esta clase social que tenía dinero, que aspiraba a tener poder político y que empezó a conseguirlo, ¿ya? Ellos empezaron a dominar mucho en este siglo, ¿ya? Entonces, esta aristocracia, por la herencia, y esta burguesía, por el dinero que han tenido, se juntaron por medio de los matrimonios, de los hijos y ese tipo de lazos y formaron lo que es la oligarquía, es decir, un grupo social con mucho más poder aún, porque ahora tienen la herencia y además tienen el dinero, ¿ya? Y esta oligarquía tenía varias como características, pero creo que son un poco como obvias. Entre eso, por ejemplo, era que se guiaba mucho por la cultura francesa e inglesa. Lo otro es que tenían cero sensibilidad social, o sea, si los más pobres estaban ahí muriéndose de hambre, a ellos les daba lo mismo, les gustaba mucho el ocio y ese tipo de cosas, ¿ya? Después tenemos a la clase media, ya conformada como tal. Esta clase media surge tras el aumento de la educación y la urbanización, las migraciones y todo ello, y la ampliación de la educación, ¿ya? Esta clase media también se inserta eficazmente en el ejército, ¿ya? Que eso va a ser súper importante como para el fin del periodo. Y eso en general, en un comienzo la clase media aspiraba a ser como la oligarquía, pero después cuando ya el tiempo empezó a pasar y se empezaron a conformar como tal, se dieron cuenta de que no era tanto eso lo que querían, sino que luchar por sus derechos. Entonces eso se va a hacer muy presente al final del periodo y ya van a entender por qué cuando llegue a ese punto, ¿ya? Y después por último está el proletariado, es la clase más desposeída, la clase más baja, es como el último piso de la pirámide. Ellos son los que sufren la cuestión social, ¿ya? Se ven muy perjudicados por ello. El tema del salitre, cuando ganamos la guerra del Pacífico, Chile incorporó estos territorios ricos en salitre y la gente empezó a migrar allá. Eso simplemente empeoró la situación. Si bien se esperaba una mejor calidad de vida, la verdad es que no, porque todos los minerales, que era como lo que más les servía para la economía del país, estaba a manos de privados. Y los privados, por lo general, siempre han querido este poder para ellos y que la clase baja trabaje y que ellos sean perjudicados. Y bueno, después del proletariado, después de sufrir tanto, se dieron cuenta de que tenían que hacer algo, de que tenían que actuar por sus derechos. Entonces empiezan a surgir las mutuales, las mancomunales y las sociedades de resistencia, ¿ya? Las mutuales, como su nombre de cierta forma lo dice, son como organizaciones de ayuda mutua, ¿ya? No solo luchar por sus derechos, sino que también, por ejemplo, ellos juntaban dinero y con ese dinero tenían, por si tenían alguna emergencia de salud,
por sus jubilaciones, como ese tipo de cosas, la educación, todo ello, ¿ya? Entonces por ese lado están las mutuales, después las mancomunales, casi lo mismo, pero agregan un factor político, como de empezar a conversar sobre estos temas que los aquejan y que tienen que hacer algo. Y después están las sociedades de resistencia, que estas ya son un poco más violentas, como que ya hay huelgas mucho más violentas, eso es como las que las representa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que empiezan a surgir las huelgas, las protestas, ¿ya? Y claramente al Estado eso no le gusta, es mucho desorden y que actúan con violencia, violencia en contra de esta gente. Una de las más reconocidas es la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, me parece que se llama así, y básicamente matan a mucha gente y es terrible, simplemente es mucha represión en contra de esta gente que está exigiendo mejoras en su calidad de vida, ¿ya? Después, ahora yendo al contexto mundial, antes de pasar a lo siguiente, tenemos ya lo había hablado más específicamente en el video anterior, así que no voy a entrar a fondo, pero el imperialismo, la paz armada y lo que fue la Bella Época, ¿ya? La Bella Época básicamente era porque estaba mucho el progreso, íbamos en camino hacia una sociedad mejor en Europa, ¿ya? Y simplemente vivíamos en una línea así para arriba, solo yendo hasta una sociedad mejor. Pero todo eso se cayó cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La Primera Guerra Mundial va de 1914 hasta 1918. Tiene ciertas causas, ¿ya? Su causa principal, no principal, ya, pero es la paz armada, que ya habíamos hablado. Básicamente los países, las potencias de ese momento se estaban armando, pero secretamente. Es como que todo estaba bien, pero no lo estaba bien porque secretamente los gobiernos estaban pidiendo el servicio militar obligatorio, con la carrera armamentística y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, de cierta forma, como que era inevitable esta guerra. Muchos dicen eso, que tenía que pasar, porque por el tema del imperialismo también es súper importante que los países querían más y más territorio. Entonces, de cierta forma, era inevitable esta guerra, ¿ya? Después, la causa directa, eso sí, como una causa en la paz armada, pero la que realmente desembocó todo el conflicto fue el asesinato de Francisco Fernando por un serbio. Era un archiduque de Austria, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a este Francisco, el archiduque, lo asesinaron por un serbio, ¿ya? Y este serbio era como ultranacionalista y así recibió el apoyo de Rusia. Y Austria recibió el apoyo de Alemania. Entonces así empezó el conflicto, ¿ya? Y se comenzaron a armar las alianzas, que de hecho diría que ya estaban armadas de antes, ¿ya? Alemania, Austria e Italia formaban la triple alianza, ¿ya? Después está la triple entente, Francia, el Reino Unido y Rusia. Pero ¿qué pasa? A lo largo del conflicto, cuando se empieza a desarrollar, estos bandos cambian un poco. Por ejemplo, Italia sale de la triple alianza y se va con la triple entente, ¿ya? Después a la triple alianza se integra el Imperio Otomano y Bulgaria. Y a la triple entente se le suma Japón, Estados Unidos e Italia, como ya lo mencioné, ¿ya? El conflicto como tal no entra mucho en la prueba, entonces no voy a entrar en detalle, pero más que nada como lo principal. Primero se utilizó la guerra relámpago, que es básicamente ataques rápidos implementados por los alemanes, como atacar rápidamente. Después eso se dejó de lado, dejó de funcionar, entonces empezó la guerra de trincheras. Básicamente cavaban hoyos en la tierra y la gente se quedaba ahí sobreviviendo y esperando que el enemigo se acercara, pero era súper como un clima muy precario, se acumulaba un montón de enfermedades como ratas y ese tipo de cosas, entonces era muy mala técnica, era muy lenta y todo ello. Después, lo último sería la propaganda. La propaganda se hizo muy latente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en un momento, si bien partió el conflicto y al fin, en un comienzo igual recibió apoyo la guerra de por sí, como de defender la patria, defender mi país, demostrar que soy el mejor, pero cuando ya se empezó como a alargar el conflicto, empezó a perder este apoyo social, porque ya estabas perdiendo como Navidad, por ejemplo, la gente se empezó a votar, ya era como una tontería la guerra, para la gente, claro. Entonces el gobierno dijo, hay que hacer algo, necesitamos gente, empezó a utilizar la propaganda para llamar como a tu deber civil, más o menos, como a tu deber por ser ciudadano de Alemania, por ejemplo. O la propaganda también, por ejemplo, por parte de Alemania en contra de Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya?
hacían propaganda diciendo que Estados Unidos eran los malos. De cierta forma era como manipulación mental a través de la propaganda. Y el conflicto, después de varias guerras, varias batallas, llegó a su fin con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles ganó la Triple Entente, o sea, los países de Estados Unidos, de Reino Unido, Francia, etc. ¿Ya? Y de hecho, cuando entró Estados Unidos fue como clave para el desenlace del conflicto, ¿ya? Porque ellos no estaban debilitados, tenían aún su poderío militar, etc. ¿Ya? Entonces ocurrió el Tratado de Versalles, impuesto por los países vencedores en contra de los perdedores, pero sobre todo, muy sobre todo, a Alemania. Entonces esto claro que no le gustó a Alemania. ¿Y por qué? Porque este tratado básicamente imponía muchas cosas que eran muy duras para los alemanes. Por ejemplo, reducir su armamento, dejar de fabricar armamento, entregar territorios. Había un territorio que Alemania en su momento se lo quitó a Francia, Alsacia y Lorena, y ahora ese territorio era como súper importante. Y como Francia le ganó ahora a Alemania, se lo pidió de vuelta y se lo quitaron, entre muchos otros territorios. Perdieron mucho territorio los alemanes. Después también era una compensación económica muy grande a los países vencedores porque se les culpaba a los alemanes de ser los causantes de todo el conflicto, ¿ya? Y bueno, después, eso sería como la guerra muy general. Después las consecuencias más importantes es primero el rol de la mujer. Porque ¿qué pasó? Cuando ocurrió la guerra fueron los hombres los que fueron a pelear y algunas mujeres como enfermeras, pero sobre todo los hombres fueron al frente a la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Las fábricas necesitaban seguir trabajando. Entonces las mujeres dejaron el rol de estar en la casa, que antes era como lo que hacía la mujer y cuidar de los niños, y ahora llegaron al trabajo, ¿ya? Para mantener la economía de los países. Y esto fue súper fundamental porque es como que la mujer se dio cuenta de podemos hacer algo. La mujer empezó a recibir un salario y empezó a comprar sus cosas, ya no dependía de su marido, como era lo más general. Entonces fue como el comienzo para la lucha por el voto, por el feminismo, la igualdad de género, etc. Fue como acá que todo esto como que se desencadenó, por decirlo así, ¿ya? También el ingreso a la educación, etc. Después, claramente, miles de muertes, heridos, etc. Y una muy importante es el descontento alemán por el Tratado de Versalles. Los alemanes como que se sintieron ridiculizados por haber primero perdido y sobre todo por todas las cosas que se le impusieron en este tratado, de que los estaban culpando a ellos, y empezó un sentimiento de venganza muy grande en los alemanes, ¿ya? Que después lo voy a tratar más, ¿ya? Después también nació la Liga de las Naciones. Es como lo que hoy en día es la ONU, en ese momento fue la Liga de las Naciones, pero la Liga de las Naciones fracasó. Era como un intento de lo que hoy en día hace la ONU, como después de un conflicto tan grave como lo fue implementar como algo que otorgara la paz, pero claramente no lo logró porque después llegó la Segunda Guerra Mundial y también porque era como que Francia y Reino Unido eran los que más dominaban esta cosa de la Liga de las Naciones, y después estaba por otro lado Rusia, Estados Unidos me parece que ni siquiera participó, como que ellos de cierta forma lo propusieron, pero después se salieron, entonces fue un fracaso, ¿ya? Después la caída de los imperios en Europa. Estaba el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, etc. ¿Ya? Después también los totalitarismos, que voy a especificar más porque eso es un tema importante, ¿ya? Pero surgieron estos totalitarismos. Y una cosa como muy importante que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial es que yo había dicho que en un comienzo del Imperio Ruso estaba en la Triple Entente, pero después ya se salieron, ¿ya? Porque en el Imperio Ruso empezaron como a haber muchos problemas, hambre, cesantía, etc. Entonces empezó una revolución, ¿ya? No voy a entrar mucho en detalles porque tardaría mucho, pero básicamente ocurrió lo que se llama la Revolución Rusa, ¿ya? Y existe un grupo de personas que se llaman los bolcheviques, que ellos se toman el poder e instauran la República Socialista, ¿ya? De la Unión Soviética, lo que es conocido como la URSS. Y como es socialista, y por otro lado tenemos a Estados Unidos súper capitalista, empieza a ser un temor para Estados Unidos desde este momento, ¿ya? Pero luego se agrava más con la Guerra Fría, que luego voy a hablar de ello, ¿ya? Eso fue como con respecto a ello. Después empieza el periodo que se llama periodo entre guerras, ¿ya?
El periodo entre guerras incluye, por ejemplo, los locos años 20. ¿Ya? Los locos años 20 fue porque hay cultura de masas también. ¿Ya? Locos años 20 y cultura de masas están como bien relacionados. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos fue considerado como el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. Porque como dije antes, ellos entraron luego al conflicto, no entraron desde un comienzo, entonces estaban mucho menos desgastados y tenían mucho más poder, ¿ya? Ahora tenían más poder que nunca. Entonces empieza a vivir como un ciclo expansivo para el capitalismo, ¿ya? Y empiezan a producir mucho y todo ello. Entonces, eso después les juega en contra, ¿ya? Pero ahora voy a volver después a lo que es la historia mundial. Voy a volver ahora a Chile, pero terminamos en que Estados Unidos está viviendo como su mejor momento, una economía como nunca. La cultura de masas, creo que no hablé de eso. Bueno, pero cultura de masas básicamente es que empezó a surgir la televisión, la radio, etc. Y eso empezó a llegar a los países, incluido Chile, eso es como el que nos importa. Empezó a llegar esta cultura de masas en donde, por ejemplo, en la televisión o en la radio se difundían programas políticos. Entonces la gente antes era analfabeta en su mayoría, ¿ya? Por lo menos el bajo pueblo. Entonces los temas de la política ellos no podían opinar mucho porque no podían leer. En cambio ahora tienen la tele, tienen la radio, la prensa, etc. Entonces pueden formar su opinión y eso influye bastante a cómo la clase baja empieza a tomar más y más poder, ¿ya? Después entonces, volviendo a Chile, ¿qué pasa? Así como con la economía general, que es importante igual verla, del periodo parlamentario, es una economía primaria exportadora. Siempre hemos sido un país de monoproductor exportador, o sea que producimos materia prima, antes fue el salitre, ahora es el cobre, ¿ya? Entonces, el salitre era el que estaba como dominando, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Y así como dato, el salitre estaba en manos de privados, sobre todo de ingleses, ya ni siquiera de chilenos, de ingleses. Había uno que otro chileno, pero no era el Estado, eran ingleses, después chilenos, y el Estado lo único que sacaba de este salitre era un impuesto aduanero a las exportaciones, ¿ya? Pero pese a que suena como nada, cubría más del 50% del gasto fiscal, o sea que era muchísimo, ¿ya? O sea, la fortuna que estaban haciendo estos ingleses era tremenda, ¿ya? Pero ¿qué pasó? El salitre cayó en 1920 y igual también cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, porque lo había mencionado en el video anterior que el salitre servía como fertilizante y como para generar estos explosivos. Entonces fue muy demandado cuando estaba ocurriendo la paz armada. Pero cuando estos países entraron en guerra, claramente su prioridad no estaba en producir, sino que en defenderse. Ya tenían las armas, ahora tenían que batallar. Entonces dejaron de comprar, pero esa no fue la caída tan grave. Su primera caída grave fue en 1920 cuando Alemania empezó a producir salitre sintético. Entonces los países europeos, que eran los que nos compraban sobre todo, empezaron a preferir el salitre alemán porque el transporte les salía mucho más barato, o sea, estaba mucho más cerca y era más barato porque era sintético. Entonces ya no estaba haciendo un buen negocio comprarle a Chile este salitre, ¿ya? Y la final caída fue en 1929 con la crisis del 29, que voy a hablar de ella porque es importante, pero ahí ya el salitre se despide, poco menos, ¿ya? Y ya deja de estar en la economía nacional, o si está es muy mínimo así, ¿ya? Y cuando cae el salitre, llega el cobre. El cobre nunca se había ido, pero había sido desplegado su rol por el salitre. Entonces el cobre volvió. Y el cobre que hizo que llegó con capital estadounidense. Ya fueron los estadounidenses los que empezaron a agarrar el cobre. Si bien antes los ingleses eran con el salitre, ahora eran los estadounidenses con el cobre, ¿ya? Y casi lo último para terminar este periodo parlamentario es la llegada de Arturo Alessandri al poder. ¿Qué pasa? Que les había dicho que el periodo parlamentario se caracterizaba porque el poder legislativo estaba sobre el ejecutivo. Entonces los presidentes como que eso lo tenían asumido y no hacían nada, ¿ya? Como que intentaban, si un presidente intentaba crear una ley, aportar con una ley para algo social, no se le iban a aprobar, entonces ¿para qué intentarlo? En cambio llegó Arturo Alessandri, conocido como el León de Tarapacá, ¿ya? Él llegó para ser el presidente de la República y llegó con un discurso social, un programa social y reformista como que al pueblo le gustó mucho, entonces votó por él. Él prometía que las cosas iban a cambiar, que iba a solucionar el tema de la cuestión social, etc., ¿ya? Pero sufrió lo que llamamos la obstrucción parlamentaria, es decir, que el Parlamento, el Congreso, el Poder Legislativo no lo deja hacer casi nada, o nada, realmente, ¿ya?
¿Y qué pasa? Él por mucho tiempo estuvo mandando leyes, proyectos, ideas y no se las tomaban, se las rechazaban. Entonces llegó lo que se conoce como el ruido de sables, ¿ya? ¿Por qué? Arturo Alessandri propuso una ley que era la ley de dieta parlamentaria, ¿ya? Esta ley de dieta parlamentaria, ¿qué era lo que decía? Básicamente decía que ahora los que pertenecían al Congreso iban a recibir un sueldo. Antes los congresistas, hasta ese momento, no recibían sueldo, ¿ya? Entonces, propuso esta ley con la intención de que ahora quienes estuvieran en el Congreso se iban a dedicar realmente a este cargo, porque antes los hijos así de la aristocracia, la burguesía, pertenecían al Congreso, ¿ya? Porque les daba un prestigio social. En cambio, la clase más baja, por ejemplo, el proletariado, no se podía dar el lujo de estar en el Congreso porque no iba a recibir sueldo, tenía hijos que alimentar, tenía que comer, no podían trabajar en algo que no les diera un beneficio económico. Entonces, cero posibilidad de que alguien que no fuera de la clase alta estuviera en el Congreso. Entonces, Arturo Alessandri dijo que ese era el trasfondo de la ley, ¿ya? Que ahora también esta gente pueda estar ahí, ¿ya? Pero no se entendió así, ¿ya? La gente no entendió esa idea y simplemente la ley de dieta parlamentaria fue muy mal vista porque decían, ¿cómo vas ahora? Porque el Congreso claramente aprobó la ley. La gente dijo que cómo se aprueba esta ley para darle sueldo a ellos y que nosotros que estamos sufriendo tantas cosas con la cuestión social, no se ha hecho nada, ¿ya? Entonces ocurrió lo que se llama la intervención militar, porque como les había dicho, la clase media que empezó a surgir se insertó eficazmente en los militares. Entonces la clase media, los militares, realizaron esta intervención en contra del Congreso, del presidente, etcétera, el gobierno, ¿ya? ¿Y qué pasa? Los militares fueron e hicieron sonar sus sables, eso para generar miedo a los congresistas, para que digan, hagan algo, estamos esperando y si no, no sé, poco menos un golpe de Estado. Entonces los congresistas se asustaron y empezaron a aprobar leyes, ¿ya? Esto fue todo un caos. Entonces Alessandri como que ya quería renunciar, el presidente quería renunciar, pero su renuncia fue rechazada. En cambio le dieron un permiso de 6 meses para que él se fuera del país por un rato y luego volviera. ¿Ya? Se fue y los militares se tomaron el poder. Los militares disolvieron el Congreso, entonces luego de que pasaron estos 6 meses estaban los militares en el poder, no había Congreso y acababa de llegar el presidente. Y Alessandri se encuentra con que ya no existe Congreso, pero que algo tenía que hacer. Entonces hace dos cosas fundamentales, ¿ya? Crea el Banco Central, porque el Banco Central lo que hace es tiene una función estabilizadora de la economía. Eso también entra en el temario de economía, por si acaso, ¿ya? El Banco Central tiene la función estabilizadora de la economía. O sea, ellos se encargan de ver que, por ejemplo, el país no sufra de inflación. Son los únicos que pueden emitir billetes, ¿ya? Para el país, claramente. Y lo otro es que promulga una constitución, ¿ya? Y estas dos cosas las hace por decreto ley, porque para promulgar estas cosas necesita el Congreso, pero no había Congreso, entonces ocupa lo que se llama un decreto ley, que es cuando no existe un Congreso, pero es necesario hacer algo ya. Entonces, decreta esta Constitución de 1925 y a grandes rasgos lo importante es que es una Constitución presidencialista, porque ya era mucho este tema de que el legislativo estuviera sobre el presidente. Entonces la Constitución es presidencialista, tiene inculcado el Estado de Derecho, o sea, el rol social del Estado, porque antes el Estado no se había hecho cargo de lo social, en cambio ahora estaba como ahí, ¿ya? Lo otro es que separó oficialmente al Estado de la Iglesia. Ya el Estado de Chile es laico, ¿ya? No hay religión. Puedes practicar tu religión, sí, pero no es algo que está constitucionalmente exigido, ¿ya? Después también creó el tricel, ¿ya? O sea, esta gente como que ve el tema de las elecciones para que termine todo esto del cohecho y todo ello, ¿ya? No es el CERVEL, el tricel, ¿ya? Y así termina el periodo parlamentario con la promulgación de la Constitución de 1925, ¿ya? Ahora, voy a seguir con Chile, ¿ya? Luego del periodo parlamentario se va a Alessandri y llega un tipo, ¿ya? Figueroa, de apellido Figueroa. En verdad el tipo no es relevante, ya por eso no voy a entrar en detalle de él. Pero, ¿qué pasa? Está Carlos Ibáñez del Campo, o Ibáñez, ¿ya? Y Carlos Ibáñez del Campo aspira al poder, pero está Figueroa en el poder. Entonces Ibáñez empieza a presionarlo para que éste deje el cargo,
¿ya? Figueroa tenía a su hermano también por ahí metido en lo que era el Congreso, el Estado, no sé, por ahí. Entonces Ibáñez empezó como a amenazarlo de que iba a hacer que echaran a su hermano poco menos si él no renunciaba. Y entre otras presiones. Entonces Figueroa se ve obligado a renunciar y luego Ibáñez va a elecciones. Es como, creo que si no me equivoco era el único candidato, entonces sale electo Ibáñez, ¿ya? Y comienza lo que se llama la dictadura de Ibáñez, ¿ya? Desde 1927 hasta 1931. Y así como paréntesis, todo lo que yo voy a hablar en este video se le denomina república presidencial, ¿ya? Una vez que termina el periodo parlamentario no está ahí, pero cuando empieza ahí, empieza lo que es la república presidencial hasta el golpe de Estado de 1973, ¿ya? Entonces acá estamos hablando de la república presidencial, ¿ya? Entonces Ibáñez llega a ser presidente e instaura una pequeña dictadura. Básicamente es un gobierno en donde la oposición es muy reprimida, como controlada y todo ello. Si no la podía controlar, se reprimía la oposición, ¿ya? Después, en general no es muy largo, de 1927 a 1931, entonces las cosas más importantes de este gobierno son que se crean carabineros. Y esto es cuestionado porque se crearon, como el cuerpo de carabineros se creó durante Ibáñez, que era una dictadura. Entonces, por eso sigue siendo igual criticado hoy en día, así como dato, porque se creó como unos carabineros como militarizados, por así decirlo, como que actuaban violentamente, ¿ya? Después está el Congreso Termal. El Congreso Termal básicamente es que Ibáñez dijo, si todos los congresistas, los que pertenecen al Congreso, se reeligen, entonces podemos seguir el siguiente periodo los mismos. No hay necesidad de hacer votaciones. Claramente la cosa no funciona así, fue muy criticado, pero de una u otra forma eso se aceptó, ¿ya? Hasta su ida, su renuncia, ¿ya? Entonces eso es los carabineros, Congreso Termal, y decretó el Código del Trabajo. Esto que es tan fundamental, que antes no se tenía y que influía mucho en el tema de la cuestión social, porque las leyes no estaban escritas. Tú podías trabajar y te podían tratar como quisieran porque no había nada escrito como tal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Que Ibáñez, por otro lado, como en lo económico, Ibáñez en un comienzo sí recibió cierto apoyo porque la economía iba bien, entre comillas, iba bien, pero ¿qué pasa? Ibáñez empezó a pedir un montón de préstamos, empezó un gran plan como de obras públicas y cosas así, y aparentemente todo se veía súper bien, pero no se sabía de que Chile se estaba endeudando, ¿ya? Y que luego iba a llegar la peor crisis de probablemente la historia del mundo capitalista, la crisis del 29, entonces llegó durante su gobierno, ¿ya? Llegó en 1929 y empezó la gran oposición contra Ibáñez, porque ahora empezó a realmente hacerse latente el hambre, la oposición empezó más que nunca, la represión y todo ello. Entonces empezó esta oposición con una crisis económica e Ibáñez ya se vio incapaz de seguir adelante porque no sabía qué hacer y renuncia, ¿ya? Ahora volviendo a lo mundial, ya antes de seguir. Habíamos quedado en la expansión capitalista de Estados Unidos, que Estados Unidos está viviendo estos locos años 20, más felices que nunca, que eran un poco menos que los mejores del mundo, los gran vencedores de la Primera Guerra Mundial, etc. Empezaron a sobreproducir. Lo que no sabían es que iba a llegar esta crisis, ¿ya? Pero primero voy a hablar de los totalitarismos, ¿ya? Los totalitarismos es distinto a un sistema como autoritario, ¿ya? Por ejemplo, una dictadura. Los totalitarismos es una ideología que se impone, ¿ya? Una ideología. Y tenemos tres casos, al menos para el tema de la prueba, ¿ya? El primer caso de Hitler, es decir, el nacionalsocialismo, así se llama como tal, o también el nazismo, también llamado, ¿ya? Llega en 1933. Es lo que distingue a lo que fue Hitler como su ideología es el tema del racismo, ¿ya? Porque después también tenemos a Mussolini en Italia, ¿ya? Mussolini implementó el fascismo en 1922. Y por último tenemos a Stalin con el comunismo en 1828, ¿ya?
En la Unión Soviética había llegado un tipo, Lenin, ya él estaba gobernando, pero luego él fallece, llega otro tipo y después llega Stalin, ya como que Stalin se impone y él implementa finalmente el totalitarismo en la Unión Soviética. Hitler llega, primero intentó un golpe de Estado, se le mandó a la cárcel, escribió un libro con todas sus ideologías y Hitler es básicamente conocido porque quedó muy resentido con lo que fue la derrota de la Primera Guerra Mundial, entonces, y el pueblo alemán en general, pero Hitler terminó siendo el líder, ¿ya? Y después Mussolini llegó, me parece que democráticamente, ¿ya? No sé si democráticamente, pero tenía como igual un respaldo, ¿ya? Y Hitler, sobre todo, tenía un gran respaldo Hitler, ¿ya? Porque en general los alemanes realmente creían que fueron humillados, ¿ya? Y tienen algunas características como similitudes estos regímenes totalitarios, ¿ya? Primero, un líder fuerte y glorificado. Estos líderes son los que mencioné anteriormente, ¿ya? Lo otro, la propaganda. La propaganda se hace muy latente durante estos gobiernos. Hay hartas imágenes que se pueden ver, por ejemplo, que va un líder, cualquiera de estos tres, se impone como en el frente y toda una multitud detrás y por detrás tiene carteles con su rostro gigante en la televisión, en el cine, etc. ¿Ya? Entonces la propaganda es como muy latente para glorificar al líder, ¿ya? Lo otro es que se acepta un partido y una ideología única, ninguna más, no puede existir la oposición, ¿ya? Y entonces, todos estos tienen como estas características, pero Hitler se diferencia en el tema de la discriminación, el racismo, ¿ya? Principalmente en contra de los judíos, que eso se hace muy... se ve mucho cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío, pero no era solo a los judíos, también era como a la gente discapacitada, a los homosexuales, etcétera, la gente que no era, que pertenecía a lo que él llamaba la raza aria, ¿ya? Y Hitler hablaba como del espacio vital alemán, o sea, que ellos eran como la raza perfecta, poco menos, que ellos se tenían que expandir, que tenían que dominar mucho territorio y que ellos, como eran la raza perfecta, necesitaban cierto espacio esencial y que no podía haber gente que él no quería, como los judíos, los homosexuales, etc. ¿Ya? Eso como con los totalitarismos, ¿ya? Bueno, mucha violencia también, claramente los derechos humanos no, que en ese momento no existían como tal, ¿ya? Pero que las libertades eran muy restringidas, ¿ya? Después, la crisis de 1929, ¿ya? La crisis de 1929 fue la peor crisis para el capitalismo, ¿ya? ¿Qué pasó? Que Estados Unidos estaba siendo la gran potencia para ese momento, si bien Stalin en la Unión Soviética estaba convirtiendo a la Unión Soviética en una gran potencia, porque antes no lo era como tal, ¿ya? Pero Stalin estaba haciendo un gran esfuerzo y después lo logró, pero después voy a entrar en detalle. Pero era sobre todo Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos estaba como liderando la economía mundial, ¿ya? Entonces muchos, sobre todo los países latinoamericanos, dependíamos de Estados Unidos. Y Chile, en el caso particular, era extremadamente dependiente de Estados Unidos, ¿ya? Y cayó la bolsa de valores en Nueva York. Es decir, que si cae la bolsa de la principal ciudad como del mundo para ese momento, cae la economía mundial, excepto la de la Unión Soviética. Ya hay quizá uno que otro país, pero en general casi todo. ¿Y por qué la de la Unión Soviética no? Porque cuando llegó Stalin, él implementó lo que se llaman los planes quinquenales, ¿ya? Y los planes quinquenales básicamente dicen que se hace presente en un sistema comunista, ya cuando el Estado planifica la economía, o sea, en un sistema liberal, ni por si acaso, ya. Pero si está Stalin, él básicamente, si hoy es 2021, ¿ya? Dice que los próximos 5 años, hasta el 2026, esta va a ser nuestras metas, esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces la economía ya está planificada, no va a sufrir como perturbaciones por algo que ocurra externamente porque también es una economía proteccionista, no está abierta al libre mercado, ¿ya? Entonces esta caída de Estados Unidos a ellos no les afectaba porque ya tenían planificada su economía, no tenían nada que ver con ellos, etc., ¿ya? Pero los demás países sí, y sobre todo Chile, en muchos informes sale que fue el país más afectado por la crisis de 1929 porque éramos uno de los países que estaban más abiertos a la economía mundial, ¿ya? Por el tema del salitre, por ejemplo, el salitre, que dependíamos mucho de él, ya cayó, ya fue en este momento cuando cae. Y marca el fin de esta época del salitre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa?
la crisis se hace tan grande que hay una necesidad por implementar un nuevo modelo. Entonces surge lo que se llama keynesianismo o el New Deal, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que el Estado ahora va a dejar de ser tan liberal, porque antes los estadounidenses eran súper como promotores de lo que era el liberalismo. Ahora como que dicen ya, bueno, hay que hacer algo, si queremos salir adelante el Estado tiene que intervenir un poco, aunque sea. Entonces el New Deal como que empieza a otorgar, hacer obras públicas, otorgar trabajo, empieza a otorgar ciertos préstamos a algunas empresas para que ellos inviertan, y ellos también con el tema de las obras públicas, que es súper importante. Si hay obras públicas hay empleo, y si hay empleo hay salario, y si hay salario hay consumo. La gente va a tener dinero para empezar a consumir, entonces la economía va a empezar a moverse de nuevo, ¿ya? Porque la economía en ese momento estaba estancada, ¿ya? Ahora eso fue por parte de Estados Unidos. Después, por otro lado, en los países europeos está el estado de bienestar, pero eso no nos importa tanto en este momento, ¿ya? Pero en Chile empieza lo que es el modelo Easy. Aún no, ¿ya? Después, cuando comience, voy a entrar en detalles. Pero básicamente el modelo Easy significa también una mayor intervención estatal para fortalecer el estado de bienestar, ¿ya? Dejar de nuevo de ser tan dependientes y tratar de industrializar el país, porque nosotros siempre hemos importado las manufacturas, no las producimos, las importamos, que eso no es tan bueno, porque eso nos impide ser un país industrializado como tal, ¿ya? Y exportamos. Entonces, si cae la economía mundial y los países dejan de comprarnos, nosotros caemos con ellos, ¿ya? Pero después voy a entrar en detalles de eso, ¿ya? Ya. Después la República Socialista, volviendo a Chile, ¿ya? La República Socialista ocurre luego de esta mini dictadura que había implementado Ibáñez. Es muy poco popular, por así decirlo, no sé, fue un fracaso, es eso, ¿ya? Fue en 1932, duró poquísimo, ¿ya? ¿Qué pasó? Básicamente llegó, luego de que renunció Ibáñez, había un tipo, y a este tipo lo querían sacar del poder. Entonces un grupo de jóvenes empezaron como a exigir que este tipo se fuera y que se fuera y que ellos iban a gobernar el país, y lo lograron, llegaron al poder, pero llegaron y lo hicieron mal. Querían implementar una república socialista y no les funcionó. ¿Por qué? Porque pese a que el socialismo, quizás para los que menos tenían en ese momento, sobre todo en ese momento, iba a sonar bueno, o sea, ya iban a dejar de sufrir, era un socialismo muy militarizado. Entonces empezó a sufrir el rechazo general interno y externo, o sea, dentro de los mismos que se implementaron en el gobierno, también empezó a haber un rechazo. Entonces, por ejemplo, si eran 5 personas, primero uno estaba como al mando, pero estos 2 estaban en contra de él, entonces lo echaban y se iba, eso pasaba. Después estaban estos 2 al poder, pero a estos 2 no les gustaba lo que ellos estaban haciendo, entonces los echaban y ellos quedaron al poder. Y así fue la cosa, ¿ya? Entonces la gente empezó a exigir un gobierno popular, un gobierno civil, ¿ya? O sea, un gobierno civil, no popular, ¿ya? Y también empezó a haber una enorme inestabilidad que estaba en crisis por el tema de la crisis de 1929, que con Ibáñez solo había empeorado más. Entonces después un tipo estaba en el poder, Ollanta, él llamó a elecciones, ¿ya? Para terminar con esto una vez por todas. Y así fue como sale Alessandri de nuevo, ¿ya? El mismo, el que le habíamos llamado León de Tarapacá, sale de nuevo para venir a arreglar la cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Alessandri? Él llega a su mandato desde 1932 hasta 1938 y tiene como 3 principales metas, que las 3 las logra, las cumple, pero a costas de cierto tema medio mediático, ya como problemático. Estas 3 son salir de la crisis económica, esa es la primera, ¿ya? Y para ello está su ministro de Hacienda, Gustavo Ross. Él es como el que se encarga de ello, ¿ya? Y Gustavo Ross, por algunos es llamado el nuevo mago, porque si recordamos del video anterior, el primer mago era Manuel Rengifo durante el periodo conservador, ¿ya? Entonces Gustavo Ross le llaman como el nuevo mago de las finanzas, ¿ya? Pero otros lo llaman el ministro del hambre, ¿ya? ¿Y qué hace este Gustavo Ross? Él organizó el país, organizó la economía, pero lo hizo a costas de lo social y reduciendo el gasto fiscal. Como yo creo que lo más importante es que
él cuando logró estabilizar la economía tenía la opción de gastar en lo social, en vivienda, en educación, qué sé yo, o pagar la deuda externa que Chile debía. Entonces él prefirió pagar la deuda externa frente a arreglar la situación social en Chile. Y eso fue muy mal visto. Pero para él, según su mirada, eso era lo correcto, porque si ahora arreglábamos nuestra situación internacional, los países nos iban a ver con mejores ojos, ya no íbamos a estar cerrados a los créditos, por ejemplo, porque cuando ocurrió la crisis de 1929, no me acuerdo en qué año exactamente, pero se canceló la deuda externa, que eso es súper mal visto, porque Chile poco menos está diciendo somos incapaces de pagar, o sea, estamos como en quiebra, poco menos, ¿ya? Entonces Gustavo Ross pagó la deuda externa, ¿ya? Y con la intención de que ahora los países volvieran a creer en nosotros, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Después, la otra meta que tenía Alessandri era depurar las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque después de todo esto que había pasado con la República Socialista, con Carlos Ibáñez, estaban como muy desprestigiadas, ¿ya? Entonces, para ello lo logra, pero lo hace por medio de una milicia republicana, ¿ya? Y eso significa que Alessandri tomó cierta gente, gente normal, y la convirtió como en una clase de ejército. No es tan bien visto, ¿ya? Y después lo último está volver al orden público, por lo mismo del desastre que había sido los periodos anteriores, ¿ya? Alessandri lo veía como algo fundamental volver al orden público, que lo logró, pero para ello lo hizo promulgando una ley que se llama Ley de Seguridad Interior del Estado, que me parece que hasta hoy en día sigue esta ley. ¿Y qué dice esta ley? Que por ejemplo, un ejemplo medio absurdo, ya no es tan así, pero por ejemplo, si hay una protesta y tú das vuelta una de estas paradas de las micros, el Estado, si decide juzgarte por medio de esta ley de seguridad interior del Estado, tu castigo va a ser mucho más severo y se aplica cuando ellos creen que lo que tú hiciste atenta contra la seguridad del Estado, ¿ya? Lo de la micro es solo un ejemplo, ¿ya? Pero eso. Después, así como en general también con Alessandri, algo importante es que se le da a las mujeres su derecho a voto para las elecciones municipales, ¿ya? Aún no las presidenciales ni las parlamentarias, para las municipales, ¿ya? Y eso, ahora para el fin de su periodo, algo bien importante también es que ocurre la matanza del seguro obrero, ¿ya? Iban a ocurrir elecciones y teníamos como candidato, me parece que está Ibáñez, pero no es muy relevante ya. Los que eran relevantes sí era que está Pedro Aguirre Cerda, que después voy a hablar de él ya, y por la derecha estaba Gustavo Ross, este ministro de Hacienda de Alessandri. Entonces estaba Gustavo Ross y era como que se esperaba que este candidato de derecha fuera a ganar porque era del gobierno mismo, pero ocurrió la matanza del seguro obrero. ¿Qué pasó? Que unos jóvenes del movimiento nacional socialista en Chile, como nazi, pero me parece que es nazi con C, no es, estos jóvenes están inspirados en Hitler, pero no es como lo que fue el movimiento de Hitler, ¿ya? El partido de Hitler. Y estos jóvenes intentaron realizar un golpe de Estado, ¿ya? Pero no lo lograron. En cambio, el gobierno los tomó presos y luego los mató a todos. Eran como 62 jóvenes, me parece. Me parece que uno sobrevivió, y si es que, pero no más de uno, ¿ya? Y eso fue muy mal visto porque eran jóvenes, ¿ya? Jóvenes que pertenecían a un movimiento. Y si bien puede empezar como, pero era el movimiento nazi de Hitler que hizo tantas atrocidades, en ese momento, estábamos en 1938, aún no se sabía de lo que fue el Holocausto ni nada de eso. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, aún ni comenzaba. Estaba por comenzar, sí, pero aún no como tal. Y durante la Segunda Guerra Mundial tampoco se supo mucho de todos los crímenes de lo que hizo Hitler y su gente, sino que se supo después, cuando ya como que terminó la guerra, y eso fue muy mal visto. Entonces estos jóvenes no eran vistos de esa forma, como con esas creencias, sino como simples jóvenes que intentaron un golpe de Estado y el gobierno reaccionó de muy mala forma matándolos, ¿ya? Entonces eso hizo que la candidatura de Ross cayera, ¿ya? Entonces Ross perdió prestigio, la derecha perdió prestigio, y es así como llegamos a lo que se llama como el Frente Popular o los gobiernos radicales, ¿ya? Porque como Ross perdió
como los votos de esta gente se le fueron a Pedro Aguirre Cerda, este otro presidente, ¿ya? Y ya, primero ahora voy a volver a lo mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya. La Segunda Guerra Mundial va de 1939 hasta 1945 y tiene como igual varias causas, por decirlo así, pero entre esas destacamos el expansionismo de Stalin y de Mussolini y claro, de Hitler. De Hitler incluyámosle a eso el espacio vital que él quería para su raza aria, para que ellos se desarrollaran de la mejor forma. Ya, bueno, entonces está el expansionismo de Stalin y de Mussolini, porque Mussolini quería volver como a ser como era Roma antes y la cosa, el gran imperio romano, y Stalin, bueno, quería más territorio. Y después, eso sí, ocurre un hecho que es la invasión alemana a Checoslovaquia, ¿ya? Hitler lo hizo, Hitler por si acaso rompió todo lo que fue el Tratado de Versalles, como que no lo respetó, ¿ya? Entonces invadió a Checoslovaquia. Eso Francia e Inglaterra supieron de eso, pero no le dieron mucha importancia, ¿ya? Eso fue muy, muy mal visto por la gente en general, como cómo no hiciste nada siendo que él estaba invadiendo un país, ¿ya? Y ellos no hicieron nada porque estaban manteniendo como una política como más o menos diciendo así como dejemos lo que haga eso, total, así evitamos una guerra, como que esa era más o menos su ideología. También sabían que Hitler no estaba respetando el Tratado de Versalles, pero como que hacían oídos lesos, así ojos lesos también. Y bueno, entonces eso pasó y fueron muy criticados, pero ya después Hitler, Alemania, invade Polonia. Y ahí fue cuando ya definitivamente actúan, ¿ya? Y algo que destacar es que Hitler, Alemania, había pactado con Stalin, ¿ya? Habían pactado, hecho como un pacto de no agresión, ¿ya? Esto porque ambos querían territorio en Polonia y habían acordado que se lo iban a dividir. Y eso fue muy raro porque cómo iba a ser Stalin con Hitler un pacto, uno comunista, el otro nazista, así como que no tenían mucho que ver. Pero habían pactado esta cosa, ¿ya? Pero después va a pasar algo con ese trato, ¿ya? Así que es importante. Entonces, Hitler invade Polonia por un lado y después se mete también la Unión Soviética por otro lado, ¿ya? Y ahí fue cuando ya Francia e Inglaterra como que le dan un plazo como ya ándate ese territorio en 2 días o en verdad va a haber guerra de nuevo. Y claro que Alemania no hace caso y empieza la guerra, se declaró la guerra, ¿ya? Entonces tenemos dos, de nuevo, bandos, ¿ya? Tenemos el eje, que es Italia, Alemania, Japón, y después los aliados, que es Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética después se incluye, como que primero la Unión Soviética parte de cierta forma con Alemania, pero después se va, que ya vamos a ver por qué. La Unión Soviética. Y después se integra de nuevo, tardíamente, Estados Unidos, ¿ya? Que nuevamente hace un gran como choque en lo que es la guerra porque no estaban desgastados, la misma cosa que antes, ¿ya? Ellos se incluyen porque luego Japón ataca a un Pearl Harbor, que es un lugar en Estados Unidos. Y como que Estados Unidos no estaba metido en la guerra y ellos como que lo provocan, entonces ven la excusa como perfecta para meterse ahí en la guerra, porque los atacaron, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó? Primero la Unión Soviética estaba con Alemania, pero luego a medida que Alemania tenía esta idea de dominar poco menos que el mundo, en eso primero estaba como ya invadir primero Francia, después Inglaterra, y después de todos estos países que él quería invadir, al final iba a dejar a la Unión Soviética. Y lo hizo, al final invadió a la Unión Soviética, pese a que habían pactado este trato de no agresión, ya, el pacto de no agresión. Entonces la Unión Soviética como que en un comienzo no se la podía creer que lo estuviera traicionando. Entonces fue así como los aliados lo apoyaron a la Unión Soviética para ir en contra de Alemania. Y en un comienzo Alemania le había ganado a Francia, o sea, había logrado dominar Francia. No lo logró con el Reino Unido, pero lo de Francia y que le estaba yendo relativamente bien lo dejó como con esperanzas de que iba a ganarle a la Unión Soviética. Pero no, la Unión Soviética le ganó. De hecho, una batalla como súper importante es la de Stalingrado, ¿ya? Porque tiene el nombre de la ciudad, tenía el nombre de Stalin, del líder. Pero fue la peor batalla en temas como de muertes, de sangre y todo ello, y la pierde Alemania, ¿ya? Eso también influyó mucho porque les tocó el invierno.
y el invierno les afectó mucho, no estaban preparados para ello. En cambio, la Unión Soviética, ellos eran de ahí, entonces era como algo normal, pero los alemanes como que quedaron sorprendidos por el invierno y les jugó muy en contra, ¿ya? Y bueno, después de un montón de batallas, Alemania se rinde, después Italia se rinde, pero queda Japón por parte del eje. Ya Japón seguía peleando y los japoneses se han caracterizado en esta guerra por luchar a muerte, como que van con toda la guerra, ¿ya? Entonces ellos seguían ahí. Y ante eso, Estados Unidos como que ve la necesidad de hacer algo, porque ya necesitaba que ellos se rindieran, donde los otros dos se habían rendido, pero ellos seguían ahí. Entonces, ¿qué hace? Lanza 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Lo cual fue terrible y en muchos sentidos, onda en la destrucción material, pero sobre todo en la destrucción, en la muerte de un montón de civiles que nada tenían que ver con el conflicto, ¿ya? Entonces fue terrible y Estados Unidos supuestamente lo hizo con la idea de que menos gente muriera, siendo que mataron a toda esa gente que nada tenía que ver. Y también se dice que el otro propósito de que Estados Unidos hiciera eso es que, si recordamos, la Unión Soviética tenía el régimen comunista, Estados Unidos capitalista, y pese a que estaban en el mismo bando, habían ciertos roces ya, como que Estados Unidos ya le estaba mirando con malos ojos a la Unión Soviética. Entonces lanza la bomba con la idea de demostrar que ellos son superiores, de que tienen estas bombas atómicas, ¿ya? Y así termina el conflicto, ¿ya? Claramente ahí los japoneses se tienen que rendir por las muertes civiles, ¿ya? Algo que caracterizó mucho a esta Segunda Guerra Mundial por sobre la Primera, fuera de que fue aún más terrible, fue mucho más el territorio que se jugó, las muertes civiles, ¿ya? Consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron como las dos grandes potencias mundialmente. Ya Francia, Inglaterra, que eran las de antes, salieron del plano, pasaron a segundo plano y les dieron su lugar a Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Después, la otra que es importante es la división de Alemania, ¿ya? De nuevo, a Alemania se le culpa mucho y se divide en el país en 4, ¿ya? Un territorio para la Unión Soviética, otro para Francia, otro para Inglaterra y otro para Estados Unidos. Como Estados Unidos, Inglaterra y Francia compartían el régimen capitalista, decidieron unir su territorio. Entonces, técnicamente, después el territorio de Alemania quedó en 2. El territorio de la República Federal de Alemania, que era de los capitalistas, y la República Democrática Alemana, que era la de la Unión Soviética, comunista, ¿ya? Lo otro es que Berlín, la capital de Alemania, quedó en territorio de la Unión Soviética. Y este lugar era importante, ¿ya? Entonces decidieron también dividir Berlín en 4, que nuevamente los otros países se dividieron ese lugar en 2. Un lugar para la Unión Soviética y otro para Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, ¿ya? Y después eso termina siendo un conflicto, pero lo voy a hablar después, cuando hable de Guerra Fría como tal, ¿ya? También se vive un mundo bipolar, se le llama bipolar porque está por un lado el comunismo de la Unión Soviética y por otro lado el capitalismo de Estados Unidos. Entonces los países tenían que ver poco menos con qué país se iban, ¿ya? Como que estabas más o menos obligado a irte con uno de estos países. Encima de que estos países tenían como sus áreas de dominio. Por ejemplo, Estados Unidos siempre nos ha tenido a nosotros, como América, ¿ya? Lo otro es que se crea la ONU, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas, en reemplazo de la Liga de las Naciones, que había fracasado antes. Entonces la Liga de las Naciones ya no existe, pero se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y algo fundamental es que se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y yo creo que muchos saben que son los derechos humanos, pero derechos que todos tenemos, que como contenido de formación ciudadana son inherentes, o sea que nos pertenecen por el hecho de ser personas, desde que nacemos son de nosotros, son indivisibles, o sea que no puedes tener un derecho humano sin tener otro porque lo pone en riesgo, son inherentes, eso ya lo dije, son indivisibles, inherentes, universales, o sea de todos, son también imprescriptibles, que no caducan, y me parece que esas son las características. Ya, eso. Y después está el tema de la descolonización, ¿ya?
Ahí esta carta de la Declaración de las Naciones Unidas, los derechos humanos, como que tienen que ser respetados por todos los países y, y son supraconstitucionales, o sea, van sobre la Constitución, ¿ya? Pero eso no es mucho tema porque normalmente las constituciones como que los tienen, no tan explícitamente, pero como que los tienen ahí, ¿ya? Y lo último, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es el tema de la descolonización de los países, que antes eran de dominio de Inglaterra y Francia sobre todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque surgió la ONU, que apoyaba la autodeterminación de los pueblos, o sea, que ellos fueran libres y todo ello. También porque está Estados Unidos y la Unión Soviética, que ellos los apoyaron a estos países porque les convenía que ellos fueran independientes, porque así dejaban su dominio de Francia y de Inglaterra y ellos podían ejercer su dominio político. Claramente que ya no los iban a colonizar, eso ya era tema pasado, pero sí dominio político, como controlarlos, como lo hicieron después con nosotros. Ya no sé si se entiende. Y lo otro también es que empezaron a surgir movimientos nacionalistas dentro de estos países. Hay muchos de ellos que se fueron a estudiar a Europa, trajeron esos conocimientos, etc. De hecho, uno que destaca es Mahatma Gandhi de India, porque los procesos de descolonización tuvieron como dos formas, violentos y no violentos. Gandhi es un gran ejemplo de lo que fue la forma no violenta. ¿Por qué? Porque él implementó lo que era como llegar a la independencia pacíficamente. Básicamente llamó al pueblo a no violentar. Ellos estaban bajo el dominio inglés, ya India estaba bajo el dominio inglés. Llamó al pueblo a no ser violentos, no a la guerra, sino que a no colaborar con ellos. Y así lo lograron. No estaban colaborando con ellos, entonces ya en Inglaterra como que poco menos que se quedó obligada a liderarlos y los dejó libres, ¿ya? Entonces, así. Y ya se alcanzó a terminar. Me queda más o menos lo último porque estaba viendo si dejaba hacia otro video o no, pero voy a seguir ya porque no queda mucho. Después está volviendo a Chile el Frente Popular, ¿ya? El Frente Popular va de 1938 a 1952, o también llamados radicales, ¿ya? Primero, este Frente Popular está formado por tres, digámosle, partidos políticos, ¿ya? Está por los comunistas, los socialistas y el Partido Radical. Como que ellos tres se unieron para formar esto, ¿ya? Que va a ser el siguiente periodo. Y ya, primero tenemos el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que ganó por el tema de la matanza del seguro obrero, que cayó Ross, su candidatura, un poco menos, ¿ya? Entonces llegó Pedro Aguirre Cerda, que es conocido como ser un presidente muy querido en Chile, ¿ya? Va de 1939 a 1941. Él llegó al poder con el lema gobernar es educar. La educación era un tema muy fundamental para él, abrió muchas escuelas, las postulaciones aumentaron, etc. ¿Ya? Después, con él se empezó a implementar este modelo EASY que yo había mencionado cuando hablé de la crisis de 1929. El modelo EASY significa industrialización por sustitución de importaciones, es decir, sustituir estas importaciones que antes se hacían por las que se hagan acá, para industrializar el país o un intento de ello, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de este modelo EASY? Que el Estado va a planificar el desarrollo del país, ¿ya? Y para ello es muy importante la enseñanza técnica, entonces empiezan a surgir hartos colegios técnicos también, ¿ya? Así como dato. Y para ello, para este modelo EASY, se crea lo que es la Corfo, ¿ya? La Corfo básicamente tenía como dos objetivos. Primero, ocurrió un terremoto en Chillán, ¿ya? Muy grave. Entonces la Corfo tenía que ayudar a reconstruir esa ciudad, dar la ayuda que necesitaban, ¿ya? Ese fue como uno de sus principales objetivos y más o menos inmediatos, ¿ya? Y el otro objetivo que tenía era como dar ayuda técnica y monetaria. O sea, si tú, por ejemplo, querías tener tu industria de, no sé qué en verdad, ¿ya? Pero si tú querías tener tu industria, tú le podías pedir ayuda a la Corfo y ellos te daban como, esto es lo que tú tienes que hacer y te daban quizá un préstamo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Que esta Corfo fue creada con ayuda de un préstamo estadounidense. Entonces, pese a que se estaba intentando ser un país más independiente económicamente, volvíamos al tema de la dependencia económica con Estados Unidos para empezar este proceso de independencia, ¿ya? Entonces, eso fue un contra de esto, ¿ya?
Después, ese fue el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No lo alcanza a terminar como debería porque fallece, entonces, de una enfermedad, ¿ya? Entonces no lo logra terminar, pero sí fue un presidente muy querido, ¿ya? Después está Juan Antonio Ríos, de 1942 hasta 1946, con el lema "Gobernar es producir". Entonces, Ríos como que implementa aún más el tema de la industrialización, ¿ya? Lo otro importante, bueno, con el tema de la industrialización crea importantes empresas, por ejemplo, Endesa para la energía, y se encuentra petróleo en Magallanes, que se vuelve súper importante. También en materia internacional se rompen relaciones con el Eje, con Alemania, todos ellos ya, se rompen relaciones con ellos. Eso por presión de Estados Unidos, ¿ya? Porque empieza la Guerra Fría y empieza a pedir postura. Por ejemplo, a Chile le empezó a pedir como ya decídete qué vas a hacer, anda, necesito que tomes una postura. Y Chile lo decide apoyar a Estados Unidos. Después está, por último, Gabriel González Videla, de 1956 a 1952, ¿ya? Que a propósito, Ríos tampoco alcanzó a terminar su mandato como correspondía porque él también falleció de una enfermedad, me parece que falleció de cáncer, ¿ya? Después está Videla, de 1956 a 1952, terminando los gobiernos radicales, ¿ya? Él también sigue potenciando más la industrialización, también crea la Universidad Técnica del Estado, y las mujeres por fin obtienen ya definitivamente el voto femenino para las elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿ya? O sea, su voto pleno, ¿ya? Después, él promulga la Ley de Defensa de la Democracia, o también llamada Ley Maldita, en 1948, ¿ya? ¿Y eso por qué? De nuevo, por la relación que teníamos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos se crea la doctrina Truman, ¿ya? Que esta doctrina Truman tiene como que la idea de defender a los pueblos, si necesitan ayuda, los va a defender, pero con la condición de que apoyen su doctrina liberal, ¿ya? E ir en contra de la doctrina comunista, porque Estados Unidos ya se está empezando a preocupar de que la Unión Soviética no puede interferir en sus países como de dominio, por decirlo así. Entonces crea esta doctrina Truman y a raíz de ella se crea esta ley maldita, que lo que hace es decretar ilegal a los partidos comunistas. Entonces saca a los comunistas como de la ley, ¿ya? Y se le critica mucho a Videla por ello, por los comunistas sobre todo, porque en un comienzo esta alianza llegó en su conjunto, onda, comunistas, socialistas y radicales, y ahora los excluye, ¿ya? Y entre estos comunistas incluso me parece que estaba Pablo Neruda, que lo llama como el gran traidor, porque traicionó a los comunistas, ¿ya? Pero bueno, después él termina su periodo y así terminan los radicales. Y llegamos al populismo en Chile, ¿ya? El populismo en América Latina, voy a hablar ahora primero en general, el populismo en América Latina, o en general en realidad, surge cuando hay un descontento social. Y si recordamos, estaba la crisis del 29, que generó claramente grandes crisis para los países latinoamericanos. Entonces llegan estos líderes carismáticos con como un discurso nacionalista y que planean controlar estatalmente la economía, ¿ya? Entonces son líderes que tratan de agarrar a las masas y que no llegan con propuestas muy claras, ¿ya? Su gobierno no termina siendo muy buenos, ¿ya? Y por este descontento social, ¿ya? El caso más reconocido es de Juan Domingo Perón en Argentina, pero en Chile es Carlos Ibáñez del Campo nuevamente, pero ahora como populista, ¿ya? Entonces llega Ibáñez nuevamente al poder, pero ahora con un nuevo discurso, ya no como un dictador, ¿ya? ¿Y qué hace así como principal? Es que por toda esta como crisis económica que se estaba viendo en Chile, aún sí, porque el modelo ICI no tuvo mucho éxito, trajo lo que se llama la misión Klein Sachs, que eran unos jóvenes de Estados Unidos que venían a ayudar como a la economía de Chile, pero fracasó, no fue una buena propuesta, y se le llama también como el comienzo del neoliberalismo, ¿ya? Como que fue como la patita del neoliberalismo que tenemos hoy en día, ¿ya? Y en vez de ayudar, simplemente aumentó la inflación que tenía Chile, ¿ya? Otras dos cosas importantes, no más en realidad, es la derogación de la ley maldita. O sea, ya no existe esa ley maldita que dejaba a los comunistas fuera de ahí, ¿ya? Y la cédula única de electoral, que es súper importante para el tema de las votaciones, ¿ya? Después
Ahora en general voy a hablar de la Guerra Fría, ¿ya? Antes de llegar al último periodo. La Guerra Fría, en verdad no tiene como una fecha muy exacta, pero digámosle que es como desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, que ya voy a hablar de eso, ¿ya? La Guerra Fría es que básicamente estos dos países, las dos superpotencias de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo versus comunismo, estaban como en una guerra, pero no como tal. Quizás de cierta forma como la paz armada, pero eran solo ellas dos, ¿ya? Y por eso se llama Guerra Fría, porque es como que aún hay un conflicto, ¿ya? Y nunca se combatió en sus territorios. Siempre cuando hubo una batalla, una guerra, fue en otro territorio. No batalla, sino como guerras, conflictos, ¿ya? ¿Qué destacamos en un comienzo de la Guerra Fría? Estados Unidos implementa lo que es el Plan Marshall, ¿ya? El Plan Marshall es una ayuda monetaria que va a hacer Estados Unidos a Europa Occidental, ¿ya? Y esto con la idea de que estos países de Europa quedaron muy destruidos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces yo te ayudo, pero tú adoptas mi ideología, ¿ya? Después también creó la OTAN, que es básicamente como una alianza militar entre estos países de la ideología capitalista y la doctrina Truman en América Latina, ¿ya? Para que los países no fueran como invadidos, qué sé yo, pero que adoptáramos su ideología. O sea, es como ayuda, pero con una cláusula que te hace que adoptes su ideología y que no aceptes el comunismo. Después, claramente la Unión Soviética no se iba a quedar atrás e implementó lo que es la Comecon, que también es un plan de ayuda económica, pero para los países comunistas, como bajo esa ideología. Y el Pacto de Varsovia, de nuevo también lo mismo que la OTAN, una ayuda militar entre estos países para hacerle frente a la OTAN. Y la Comecon la hace frente al Plan Marshall, ¿ya? Y por último, la conferencia de Bandung en 1955 es importante dentro de la Guerra Fría. En esta conferencia se crean los que son los países no alineados. Ya también después luego son como llamados los países del tercer mundo y así. Son básicamente países de África y así que no quieren tomar ninguna posición. No vamos ni a apoyar a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Esto no es tan así, finalmente no sé si algún país realmente cumplió eso, pero uno que otro igual tuvo que terminar aceptando la ayuda de estos países porque necesitaban ayuda económica o cosas así, ¿ya? Después, algo fundamental es la Revolución Cubana en 1959, ¿ya? Y claramente, bueno, voy a explicar qué fue la Revolución Cubana. Había un tipo que estaba en el poder que era del agrado de los estadounidenses, pero al pueblo cubano como que no le gustaba, ¿ya? Entonces fue así como llega el Che Guevara, Fulgencio Batista, me parece que también, y otro tipo más, para derrocarlo, para sacarlo de ahí. Entonces lo sacan de ahí y se toman el poder por la vía armada y implementan el comunismo, ¿ya? Entonces eso ya fue una preocupación para Estados Unidos, porque era un país dentro como de su órbita de América de influencia que estaba estando como del lado de la Unión Soviética, por decirlo así, ¿ya? Entonces eso era muy preocupante para Estados Unidos, como que perdieron un país, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó con esta Revolución Cubana? Lo que demostró es que a los otros países latinoamericanos es que la vía armada era viable, o sea, que se podía lograr un gobierno como comunista, socialista, por medio de la vía armada, y eso era lo que le preocupaba a Estados Unidos. Y en algunos países se hizo muy latente esto, pero en Chile no tanto, ¿ya? Después sí, porque nacen movimientos como el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como ese tipo de movimientos, pero en general no fue tan preocupante eso en Chile, ¿ya? Y después, de hecho, porque no voy a llegar a hablar de las dictaduras, ya voy a llegar hasta 1973 en el video, pero el tema de las dictaduras fue apoyado por Estados Unidos para parar la influencia comunista. Como que prefirieron que se implementaran en América Latina dictaduras con tal de que no influyera el comunismo, ¿ya? Después, de hecho, hay una cosa que se llama la OEA, Organización de los Estados Americanos, su nombre lo dice en realidad, y Estados Unidos decidió expulsar a Cuba de esta organización y Chile apoyó la decisión por el tema de que dejó el capitalismo, ¿ya? Después, ¿qué surgió de esta revolución cubana? La Operación Cóndor.
La Operación Cóndor es que básicamente si por ejemplo acá en Chile había un comunista que estaba tramando algo y se tenía que escapar, se iba, no sé, a Bolivia, Chile y todos los países que fueran partícipes de esta Operación Cóndor se comprometían a entregar información. O sea que si este tipo que se fue a Bolivia estaba allá, Bolivia le iba a informar al gobierno de Chile para que lo capturara, ¿ya? Entonces, para que como que poco menos no tuviera escapatoria, porque los países estaban haciendo una alianza, ¿ya? Después lo otro es que Estados Unidos implementa lo que es la Alianza para el Progreso. Que la Alianza para el Progreso es que Estados Unidos a los países como que dice que los va a ayudar económicamente, pero si ellos adoptan su ideología capitalista, ¿ya? Y lo último es la doctrina de la seguridad nacional, que es combatir al enemigo interno, ¿ya? Entonces, Estados Unidos implementa esta doctrina y después, de hecho, se crea la Escuela de las Américas. No me acuerdo cómo se llama el nombre ya, pero una Escuela de las Américas en Panamá, ¿ya? Que básicamente les da instrucción militar a los militares de diversos países, ¿ya? Para que combatan al enemigo interno, se le llama, ¿ya? El enemigo interno es el comunismo, o sea que ya no nos importa tanto el enemigo de afuera del país, sino el comunista que está dentro del país. Hay que eliminarlo, poco menos, ¿ya? Ya. Y ahora los que se llaman como los momentos calientes de la Guerra Fría son 4 principalmente, pero no voy a entrar en detalles porque tardaría mucho. Pero primero ya, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que claramente no llegó a nada, porque tenemos la Corea del Norte bajo ideología comunista y la Corea del Sur capitalista, ya. Entonces no se logró casi nada. La Guerra de Vietnam, 1955 a 1975, lo importante es que fue la peor derrota para Estados Unidos y que también empezaron a surgir como el movimiento hippie, que estaba en contra de que Estados Unidos siguiera participando en Vietnam, porque la gente estaba muriendo y los hippies estaban como alegando a eso, ¿ya? Entonces no hubo apoyo popular, mucho apoyo popular por esa guerra y la participación de Estados Unidos, ¿ya? Después algo fundamental es el muro de Berlín en 1961, ¿ya? ¿Por qué? Porque les había dicho que luego de la Segunda Guerra Mundial Berlín quedó dividida en 4, técnicamente 2. Entonces mucha gente que quedó bajo el territorio de la Unión Soviética estaba yéndose hacia el territorio capitalista, ¿ya? Y eso a la Unión Soviética no le estaba gustando, ¿ya? Entonces dijeron, ya, se acabó esto, vamos a hacer un muro para que la gente no se escape, ¿ya? Entonces crearon este muro, un real muro físico. Y de hecho, así, algo que se me había olvidado decir es que se creó también lo que se llama el telón de acero, ¿ya? Como que ahora el mundo estaba dividido por un telón de acero y ahora quedó por el tema del telón de acero, porque estaba por un lado el comunismo, por el otro lado el capitalismo. Ahora quedó totalmente latente con la creación de este muro físico, ¿ya? En Berlín. ¿Y qué pasa? Que también la Unión Soviética como que creó este muro, entonces Estados Unidos y los otros países empezaron a hacer como enviar aviones con abastecimiento para este país, ¿ya? Para que ellos no quedaran tan mal. Y eso tampoco le estaba gustando a la Unión Soviética, ¿ya? Y nada, entonces fue terrible porque quedaron muchas, por ejemplo, familias separadas, estabas tú por un lado y ellos por el otro y no podías cruzar ese muro, y mucha gente que intentó cruzar el muro fue asesinada, ¿ya? Y eso, básicamente. Y después así como, lo voy a mencionar solo porque es muy importante, pero no voy a llegar a esa parte de la historia, es que después este muro de Berlín es derribado, ¿ya? Finalmente se derriba y es así como termina lo que se le conoce como la Guerra Fría y caen los socialismos reales, etcétera, ¿ya? Pero entonces el muro de Berlín es tan importante porque se crea y después cae y fue ahí como el fin de la Guerra Fría, ¿ya? Después lo último es la crisis de los misiles en Cuba en 1962. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos se dio cuenta de que la Unión Soviética estaba instalando misiles en Cuba, ¿ya? Y apuntando hacia Estados Unidos. Pero no es que solo la Unión Soviética hubiera estado instalando estos misiles ahí, sino que Estados Unidos también tenía en Turquía instalados misiles apuntando hacia la Unión Soviética, ¿ya?
y fue ahí cuando todo el mundo como que estaba en pánico porque se pensaba que iba a llegar la Tercera Guerra Mundial como tal. Y se dieron cuenta de que no podía pasar, de que iba a ser terrible. Entonces fue ahí como que llegaron a un acuerdo y una época como de distensión las dos potencias y, y arreglaron las cosas. Y para ello se dieron cuenta de que necesitaban comunicación y se crea lo que es el teléfono rojo. Básicamente un teléfono que conectaba a, como la Unión Soviética, donde estaba Stalin, con la Casa Blanca, donde estaba el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Para que en caso de alguna emergencia tuvieran contacto directo, ¿ya? Y otra cosa así como general de la Guerra Fría es que hubo un montón de competencia por demostrar quién era el mejor, ¿ya? Entonces entre eso destaca la carrera espacial, los Juegos Olímpicos, se demostraba quién era mejor en los Juegos Olímpicos, en la carrera armamentística, entonces se gastó mucha plata en generar tecnología para demostrar la superioridad de uno del otro, ¿ya? Y eso ya, con eso termino Historia Mundial y ahora voy a terminar el periodo de Chile, ¿ya? Una vez que termina el populismo de Ibáñez, ¿ya? Llega lo que se conoce como los proyectos excluyentes, ¿ya? O los 3/3, la política de los 3/3. ¿Y eso por qué? Porque por un lado, primero tenemos a la derecha, después al centro y después a la izquierda. Tres ideologías, por decirlo así, como partidos políticos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que gobernaron uno tras otro, ¿ya? Primero tenemos a Jorge Alessandri de 1958 a 1964 por parte de la derecha, ¿ya? Jorge Alessandri no es el Alessandri de antes, es el hijo de Alessandri el León de Tarapacá, ¿ya? Este Alessandri tiene un éxito inicial para controlar la inflación y para ello pasa del peso al escudo, una cosa que se hace cuando ya está la economía mal, ¿ya? Por la devaluación de la moneda. Después, si bien en un comienzo le va ciertamente como bien económicamente, luego ocurre una baja del precio del cobre y la Alianza para el Progreso, o sea, empezar a pedir que Estados Unidos estaba entregando estos préstamos a Chile, genera una deuda externa, ¿ya? Después, algo fundamental es que la Alianza para el Progreso de Estados Unidos exigía la reforma agraria, ¿ya? Que la reforma agraria básicamente era que antes ya estaban los terrenos en el campo, el mundo rural, y estos terrenos estaban básicamente dominados por un gran latifundista, un terrateniente que contenía mucha tierra y que la tierra era improductiva, ¿ya? Entonces Estados Unidos dice que ya para que estos países prosperen de cierta forma, tienen que hacer esta reforma agraria porque así les va a empezar a dar gusto por la propiedad privada, porque le iban a, de cierta forma, bueno, sí, quitar terreno a este señor que tiene todo este terreno y se le van a entregar a más gente, ¿ya? Entonces con Alessandri comienza, pero es muy mínima, ¿ya? Aún no se realizan expropiaciones. De hecho, es tan mínima que se le llama ley del macetero, porque simplemente se entregan algunas propiedades estatales a la gente que lo necesitaba para que hiciera que la tierra prosperara más, ¿ya? Entonces la reforma agraria por una parte se implementó por la presión de Estados Unidos y por otra parte porque cuando se implementó el modelo Easy, estos tipos del modelo Easy le dieron mucho peso a la industrialización, que no se logró, pero el campo lo dejaron de lado, ¿ya? En cambio ahora se estaba poniendo más color al campo, ¿ya? Y lo otro que ocurre es el naranjazo, ¿ya? El naranjazo es un hecho de que iban a ocurrir las elecciones de los diputados, me parece, y estaba el candidato de la derecha y otro de la izquierda. Y la derecha como que juraba que iba a ganar, lo tenían muy asumido, pero no ganaron, ganó la izquierda. Entonces eso como que les preocupó. Entonces dijeron hay que hacer algo, o sea, en las presidenciales no puede ganar el de la izquierda, ¿ya? Entonces para las elecciones habían 3 candidatos, derecha, izquierda y centro, ¿ya? La derecha decidió bajarse para que toda la derecha le diera sus votos al centro, y lo que se llama por elegir el mal menor, ¿ya? Que el mal menor era el centro, porque ni por si acaso querían que saliera a la izquierda, ¿ya? Entonces fue así como salió Eduardo Frei Montalva, de 1964 a 1970. Sale con los votos de casi toda la derecha, para impedir que saliera Allende, ¿ya? Entonces Frei era del centro, ¿ya? Frei, su gobierno destaca mucho la promoción popular, se crean un montón de juntas de vecinos, centros de madres, etc. Y también algo fundamental es que se realiza la chilenización del cobre, o sea que el 50
51% le pertenece ahora al Estado, pero no completamente, solo el 51% del cobre le pertenece al Estado. Lo otro es que se realiza una reforma educacional, no es tan importante, pero por ejemplo ahí surge la prueba de aptitud académica, lo que hoy en día es la PTU, ¿ya? Fue con Frey que empieza a surgir este tema de la prueba. También se crea Codelco y surge el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que les había mencionado antes, que este grupo fue los que empezaron a plantear la idea de la vía armada, llegar al poder vía armada, ¿ya? De izquierda, claramente. Y él profundiza más el tema de la reforma agraria, ¿ya? Y él lo hace con el lema de la tierra para el que la trabaja, ¿ya? Porque antes el que tenía su terreno tenía todo, ¿ya? Y los que la trabajaban se llevaban casi nada. Y lo otro es que también se crea la ley de sindicalización campesina, que profundiza aún más el tema de la reforma agraria. Y ahora ya se empieza a intensificar más. Con Alessandri no había sido para tanto, pero ahora comienzan las expropiaciones. Bueno, termina su gobierno y llega el último, Salvador Allende, ¿ya? Salvador Allende va de 1970 a 1973 y representa a la izquierda, ¿ya? Allende no ganó con un triunfo con una mayoría absoluta, ¿ya? Entonces fue el Congreso quien tuvo que ratificar su victoria, ¿ya? Y lo hace. Y entonces fue cuando Allende empieza la vía chilena al socialismo, ¿ya? Esto por algunos países europeos fue muy bien visto porque era la primera vez que un país llegaba a ser comunista por la vía democrática, ¿ya? Entonces por algunos países europeos fue muy bien visto, pero por Estados Unidos no. Estados Unidos estaba odiando la situación en Chile porque estaban perdiendo a otro de sus países. Se me acabó la batería del teléfono y se me apagó el video, pero ahora lo voy a seguir, quedaba lo último ya, así que voy a terminar, por eso cambio de lugar. Bueno, entonces Estados Unidos no le estaba gustando lo que estaba haciendo Allende. Entonces, bueno, empieza a implementar un boicot hacia Chile para que Allende dejara de hacer ello. Simplemente su gobierno socialista ya. Y las cosas que destacamos de Allende y su gobierno es, primero, la nacionalización del cobre, ¿ya? Fue como el único triunfo real que tuvo en su gobierno, si lo podemos llamar así, porque fue aprobada la nacionalización del cobre con el 100% de acuerdo en el Congreso. Nadie se opuso, ¿ya? Y eso por una parte. Después profundizó aún más la reforma agraria, pero ahora intensivamente. Empezaron las expropiaciones. Ahí ya empezó la gran oposición de mucha gente porque se le estaba quitando sus tierras, pero ahora como nunca. Y lo otro es que Allende empezó a implementar un gran gasto social. Eso generó una gran inflación, entre otros factores, ¿ya? También empezó a aparecer lo que es el mercado negro, ¿ya? La inflación estuvo altísima. Ha sido probablemente la peor crisis del país en términos de inflación, ¿ya? Entonces el país estaba muy mal. La gente estaba muerta de hambre, con cesantía, le faltaba dinero, empezó el tema de las ollas comunes, simplemente una crisis, ¿ya? Una crisis económica y social, ¿ya? Y eso también influenciado por el boicot de Estados Unidos, ¿ya? También internamente, ¿ya? Entonces empezó la oposición interna y externa. En externa ahí incluimos a Estados Unidos. Entonces ante esta crisis es que ocurre un golpe de Estado. Ocurre un golpe de Estado y Allende muere ahí en la Casa de la Moneda, ¿ya? Y es así como termina su periodo y el periodo de los proyectos excluyentes o 3/3 y llegó al fin de lo que sería este video, ¿ya? Después empieza lo que es la dictadura desde este momento, 1973, y después llega la vuelta a la democracia. No es mucho más, dictadura, vuelta a la democracia, y eso es lo que entra en la prueba. Y lo que me faltaría en la historia mundial es básicamente el término de la Guerra Fría, pero yo creo que hablé lo más principal y mencioné el tema de la caída del muro de Berlín, y después empieza que Estados Unidos se vuelve como la gran potencia, única, ¿ya? Bueno, ya aparece eso sí como China, otros países, ¿ya? Pero sigue siendo Estados Unidos por sobre todo. Lo otro, economía y educación ciudadana, ¿ya? Pero en general esto es gran parte de la prueba. Si se ven este video, si ya se lo vieron y se vieron el video anterior también, tienen en gran parte cubierta la mayoría de la prueba.
Y eso sería todo. Espero que a todos les vaya súper bien en la prueba, ya sea el grupo 1 o el grupo 2. Yo la doy en el grupo 1, así que voy a intentar, luego de dar la prueba el día martes, a hacer unos videos en las historias de la cuenta de Instagram para comentarles cómo fue y para que les sirva a los del siguiente grupo, ¿ya? Así que eso. Cualquier duda, comentario lo dejan abajo o escriban por Instagram en los mismos posts de Instagram. Y eso, que les vaya súper bien.